Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación que me han hecho a compartir esta instrucción aquí en el local de la metafísica de la ciudad de Puebla, en México. Y esto lo digo porque muchas personas nos están viendo de muchísimos países y a veces siempre es bueno pues avisarles desde dónde estamos transmitiendo. Hay algo importante, muy importante, que decreto que ustedes lo tomen con la importancia de vida. Nuestra metafísica, la metafísica, y la única que existe porque no hay otra, porque somos los fundadores, los que hemos inventado la metafísica, esta metafísica, pues por supuesto con Connie Méndez, hace ya más de 50 años. En esa época no existían tantos libros como existen ahora. Solamente existían 3 libritos muy chiquititos de Connie Méndez: Metafísica al alcance de todo, Te regalo lo que se te antoje y el maravilloso número 7. Y para complementar estaban las meditaciones diarias. Ni siquiera el libro de oro de Saint Germain existía, no había más nada. ¿Qué hacía uno cuando uno terminaba de leer los libritos de Connie Méndez? No que se lo supiera, porque todavía mi persona, después de 50 años, reviso todo eso y veo que uno no pone en práctica el 100% de lo que dice allí. No porque uno no quiera, no porque uno sea bruto o estúpido, no, es que eso tiene tela marinera, eso tiene mucho que hacer, que pensar, que meditar y que lograr. Pero uno siempre quiere leer más. ¿Qué hacíamos? Nos fuimos con la metafísica cristiana de Emmett Fox, el maestro de Connie Méndez, y también la metafísica cristiana de Charles Fillmore, un amigo de Emmett Fox, que escribieron muchos libros importantes sobre metafísica cristiana. Y pasamos, por lo menos en mi caso, 10 años solamente estudiando eso. Pero no solamente mi persona, sino todos los estudiantes de Connie Méndez. ¿Qué hizo eso? Nos aquilató, nos hizo base, nos sedimentó en la metafísica. De tal manera que hoy en día, después de 50 años, cuando uno tiene un problema, uno tiene una enfermedad, uno lo que recurre es a esos principios. Y eso es lo que mi persona está tratando de comunicarles a ustedes con estas charlas sobre metafísica cristiana. Por supuesto, no son iguales ni a las de Emmett Fox, ni a las de Charles Fillmore, ni las que se leían en aquel entonces. Mi persona se ha ido a las fuentes, no solamente de Israel, que he vivido montones de veces allí, sino he ido a las fuentes de la interpretación de la metafísica cristiana, que es Qumran, a estudiar la técnica Pesher, que es la base de la metafísica cristiana, interpretar la Biblia con sus símbolos, que es grandiosa y que cambia completamente la creencia en la Biblia a como se tiene en las religiones tradicionales, pero por supuesto sin contradecir lo que hemos aprendido en el catolicismo, en el cristianismo, de la Biblia de Jesús y de los santos. Vamos a tocar ahora un punto angular con mucha instrucción, que me he apoyado en algunos evangelios apócrifos, porque los evangelios canónicos, les voy a explicar qué diferencia hay entre unos y otros. Jesús vivió y mucha gente escribió sobre Jesús. Y había cantidad de escritos, y habían unos escritos
que era menos famoso que los otros. Y hubo un concilio ecuménico donde se decidieron qué evangelios eran los más apropiados o que se acercaban más a la verdad y cuáles no. Y ahí fue donde cogieron los 4 evangelios que aparecen en la Biblia. Déjame ver si no se me olvidan, ¿verdad? Está el de San Marcos, San Mateo, San Juan y San Lucas. No se me olvidaron. Bien. Y los demás los declararon apócrifos. Eso no quiere decir que sea mentira, pero esos 4 evangelios como que consideraron los más serios, pues. Y hay mucha información apócrifa, los nombres de los padres de María, algunas cosas que hizo Jesús en los años perdidos y montones de cosas más que son muy importantes también. Vamos a hablar entonces de los años perdidos de Jesús, de lo cual se especula muchísimo. Gran parte de eso está escrito en el libro Jesús. Ahí tienen las portadas de las 2 versiones que existen. Muy bien. Entonces, la Sagrada Familia, Jesús, María y José, tienen que huir de Israel porque se ha desatado una matanza de niños buscando al Mesías, que por supuesto era Jesús. Pero no era tanto el Mesías, sino que Jesús es heredero del reino de Israel, porque en los evangelios canónicos, ya saben cuáles son, se habla que Jesús desciende de David, del rey de Israel. Esa consanguinidad se llama realeza davídica. Es una casa real. Esa casa real davídica, estamos hablando de 2000 años atrás, en el siglo IV para el 5, para el 6, en la Edad Media, fueron los primeros reyes de Francia, los merovingios, después los carolingios, y eran estas casas reales, estas estirpes, y hasta nuestros días, que se sepa, el príncipe conde Rubén Alberto Gabaldá y Castro, que está vivo y vive en la Argentina, es heredero de esa casa real. Se lo digo como nota para que entiendan toda la importancia que tiene todo esto. Bueno, para que no mataran a Jesús, el arcángel Gabriel le dice a San José que agarre a su mujer y a su hijo y huya a Egipto, que allí iba a estar más seguro. Y así es como huyen, pero sucede algo. Para que no sean descubiertos, Él los envuelve con el manto de la invisibilidad. La razón por la cual les explico todo esto es porque ustedes pueden usar esto para ustedes. Usted va por una calle de las que llaman peligrosas, donde asaltan a la gente, matan a la gente. Usted se puede envolver en el manto de la invisibilidad para que no lo vean, no lo descubran. Ahora, nunca lo haga por orgullo. Ya vas a ver que me voy a meter por esa calle llena de ladrones, que a mí no me van a matar porque yo soy metafísico y me voy a envolver en el manto de la invisibilidad. Si hace eso, mañana aparece en la primera página del periódico muerto. Porque uno no puede utilizar nada de eso por vanidad, ni para estarle demostrando a los demás cuán metafísico se es. Entonces vamos a hacer la invocación a ese manto de invisibilidad. Está en el libro y ustedes la pueden utilizar privadamente. Todos. Yo soy cubriéndome con el manto de invisibilidad
divinidad del arcángel Gabriel, que me hace invencible e invisible a toda energía siniestra inferior a la perfección. Cuando ellos llegaron a El Cairo, se metieron en esta casa. Esta casa la descubrió mi persona cuando era un jovencito, porque mi padre y mi madre, en vez de estarme llevando a lugares de turismo, como decir Miami, Nueva York, Acapulco, no. Mi padre y mi madre pensaban, eran en lugares importantes, y con ellos, siendo muy jovencito, empecé a recorrer todos estos sitios, y así fue como llegamos a la casa de Jesús, María y José, donde ellos vivieron. Esta es la casa de la Sagrada Familia en Egipto, y cada vez que mi persona lleva grupos de metafísica a Egipto, los llevo allí, entran, hacen decretos, porque allí vivió la Sagrada Familia. Y allí pasaron algunas cosas importantes. Ya se los voy a explicar. Cuentan, esto es apócrifo, pero es hermoso. Y por eso lo dijo, por eso lo cuento, por eso lo hablo. Estaba María haciendo sus oficios propios del hogar, y allí mismo pasaba el Nilo. Hoy en día está un poco más retirado de ese lugar. Sin embargo, la casa de Jesús, María y José a veces se aniega con el agua del Nilo. Bien. Y el niño Jesús estaba chapoteando por las aguas del Nilo cuando vino un cocodrilo a comérselo. Aquí hay madres. Ah, ¿qué tal? Que venga un cocodrilo a comerse a Camila. ¿Qué haces? ¿Cómo que no sabes? ¿Ustedes saben lo que harían? Ah, ¿qué manto de invisibilidad? Nada. Salen corriendo a agarrar su muchacho. Salen corriendo a agarrar su muchacha de un brinco y pegando gritos. ¿O no conozco yo a las mexicanas? Ah, bien. Pero la Madre María no lo hizo. La Madre María no le puso el manto de la invisibilidad. Reconoció el concepto inmaculado. Pero esto es una actividad que vamos a ver cuando estudiemos las cantidad de actividades que tenemos sobre la Madre María, que es una belleza. Ella tenía la misión de sostener el concepto inmaculado. ¿Qué es el concepto inmaculado? En el caso nuestro, en este momento, de Jesús. Es la perfección. Tu concepto inmaculado es cuando te vistes perfecto, te combinas perfecto, vas a la peluquería, te peinas perfecto. Eso es el concepto inmaculado de perfección. Este salón tiene un concepto inmaculado, el piso limpio, todos los bombillos iluminando perfecto, sin ninguna bombilla quemada. ¿Me van entendiendo lo que es el concepto inmaculado? Sí. Ella le reconoció a Jesús el concepto inmaculado, y al caimán también. ¿Aquí se le dice caimán al caimán? Sí. Sí. ¿Qué otro nombre se le da? Cocodrilo. El cocodrilo, muy bien. Y se dio cuenta que el cocodrilo lo que estaba era riéndose con Jesús. El cocodrilo dio media vuelta y ella fue, agarró su niño, y quedó esta gran lección de sostener el concepto inmaculado. Les adelanto algo. Cuando Jesús lo clavaron en la cruz, María estaba sosteniendo el concepto inmaculado. Y hay algo que hago durante horas, durante meses y años. Es pararme en ese sitio donde se paró María, porque está marcado. Ese sitio existe. A que María lo impregne a uno del sostenimiento del concepto inmaculado. Y fue lo que hizo
que Jesús resucitara, porque ella no aceptó tener a su hijo ni clavado, ni lleno de latigazos, ni feo, ni sudado, ni ensangrentado, ni nada de eso. Eso es sostener un concepto inmaculado. Ustedes, nosotros, tenemos que sostener el concepto inmaculado de perfección de todas las cosas, de su hogar, de su familia, de todas partes. Bien, tú eres odontólogo y tú cada día tienes que supervisar que cada uno de los implementos que se utilizan en tu clínica estén desinfectados, ¿verdad? No puede haber ningún sucio, ¿cierto? Cierto. Eso es sostener el concepto inmaculado de tu clínica. Nosotros le pagamos a una persona que nos corrige los libros en castellano para que no tengan errores. Eso es sostener el concepto inmaculado del libro o de los libros. ¿Me van entendiendo? Sí. Hay gente que no sostiene el concepto inmaculado. Cuando no se visten bien, no se saben combinar, no saben usar las telas. Cuando la casa, los cuadros están mal pegados. El otro día nos mudamos y me pegaron los cuadros mal. Y cuando llegué dije, estos cuadros están mal pegados. ¿Por qué? Porque uno tiene el concepto inmaculado de cómo se tienen que pegar cuadros, cómo te tienes que poner los zapatos, cómo tienes que hacerlo absolutamente todo. Entonces, ya esto lo vieron, seguimos. Entonces, ¿cómo es el decreto? Yo soy sosteniendo mi concepto inmaculado de perfección. Yo les quiero decir algo, no hacen nada gritando. Cuando estaba escuchando los decretos que estaban haciendo, me puse a darme cuenta que no es gritar, es que manifiestes el concepto inmaculado, que es otra cosa. ¿Tú qué haces gritando y no manifiestas el concepto inmaculado? Es manifestarlo, atraer esa vibración. Seguimos, muy bien. Entonces, uno no tiene por qué aceptar ningún peligro, ninguna enfermedad, nada negativo, sino siempre sostener el concepto inmaculado de las cosas. Bien. ¿Ustedes fueron niños alguna vez? Sí. Y una vez que ustedes nacieron y ya tenían como 2, 3 añitos, ¿qué fue lo primero que hizo la mamá o el papá de ustedes? Llevarlos al kinder. ¿Ah? ¿No fueron a la escuela? Sí. ¿Y por qué no me lo dicen? ¿O están dormidos? No. Bien, entonces ir a la escuela. María y San José llevaron a Jesús a un templo iniciático. Su escuela, su kinder, fue el templo de Luxor con Serapis Bey. Imagínense lo que eso significa. Donde están los grandes iniciados, las grandes pruebas, las grandes exigencias, lo más estricto. Ustedes dicen que nosotros en la metafísica somos estrictos. Pues mentira. Donde son verdaderamente estrictos en el templo de Serapis Bey. Y algunas veces cuando vamos, que hemos ido varias veces, les hago hacer algunos asuntitos que pone Serapis Bey, como por ejemplo andar con los pies descalzos en la arena del desierto. Y empiezan a brincar, parecen unas gallinas en un techo de zinc caliente. Y dicen, pero esto es muy estricto. Con Serapis Bey era peor. Aguanten. Las disciplinas, uno tiene que disciplinarse. Llegar a tiempo. Una vez comenzada la conferencia no entra nadie.
No robar. Hay gente que viene a la metafísica a robar a los metafísicos, que si con tarjetas de crédito, que inventan tarjetas de crédito metafísicas que son ilegales, por supuesto, o le piden extensiones de las tarjetas de crédito a los estudiantes. Eso es indisciplina. Venir vestido como un pordiosero. Aquí se manifiesta la opulencia divina y aquí nadie tiene por qué andar como un pordiosero, tienen que andar bellos. Y si quieren andar humildes y sencillos, anden como San Francisco. ¿Y ustedes quieren saber cómo andaba San Francisco? Vayan a Sisi. Se vestía con unas túnicas beige, preciosa. Esas estatuas que ustedes ven por allí en San Francisco, todo marrón y harapiento, eso es mentira. No se vestía de esa manera. Bueno, así tenemos que Jesús va a Luxor. Este es el templo de Luxor, lo que queda. Esta foto es de mi persona. No sé si tengo la foto porque cambio mucho las conferencias del lugar donde se paraba la Madre María a esperar que su hijito saliera de la escuela. Qué tierno, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, aquí ya yo lo dije, muy bien, este es el maestro Serapis Bey. Hay unos maestros que yo no sé si ustedes le van a agarrar miedo con lo que voy a decir. Los más terribles, los más fuertes, los más inflexibles. El maestro El Moria y el otro es Serapis Bey. Son los grandes disciplinarios. Y cuando a veces uno se pone disciplinario, que cierra la puerta a la hora que comienza la metafísica y no deja entrar más nadie, hay gente que dice, ustedes no son metafísicos, no se parecen a los maestros ascendidos. Yo hay veces que le he dicho, mire señora, respéteme, a mí no me compare con un maestro ascendido porque ellos son peores. El otro día me dijeron, ay, pero no te pareces a Jesús, que recibía a los niños. Le dije, mire señora, por favor, a mí no me compare con ese hombre, porque ese hombre maldecía, maldijo la higuera, trataba mal a los publicanos y a los fariseos, y maldecía. Yo nunca he hecho eso, señora. Y se quedó callada la boca. Porque la gente se hace idea de los maestros falsas. Creen que los maestros son la fotico. Yo un día esto voy a mandar a quitar todas las fotos de los maestros. Lo que pasa es que no lo hago para que se vayan acostumbrando a las caritas de ellos. Pero son muy estrictos. Y ustedes saben quién es uno de los más estrictos también. Jesús. Es un disciplinario de primera línea. Bueno, muy bien. ¿Qué aprendió Jesús en Luxor? ¿Qué se aprende allí? Disciplina. ¿Qué más? Orden y severidad sacerdotal. Severidad sacerdotal, que no es la misma que la de nosotros. ¿Qué más? Control de la energía. No usar la energía negativamente. Dominio sobre el aura y su esfera de influencia. el aura. Ay, es que eso es tan profundo, yo me quedaría toda la vida nada más que explicándoles todo eso. Nosotros tenemos un aura y esa aura va creciendo en la medida que uno tiene mayor expansión de lo que uno instruye. Vamos a suponer tu casa, tus hijos, tu familia están bajo tu aura. ¿Ya me entendieron? Sí. Pero si tú diriges una clínica, como imagino puede ser tú que eres odontólogo, yo no sé si alguien aquí dirige algo. ¿Quién dirige aquí algo? ¿Tú qué diriges? Una empresa. ¿Una empresa de qué? Cómputo. Unas de computación. Software, hardware. Bien, él dirige una empresa de computación. Todos esos empleados y todas esas computadoras están cubriéndose con tu aura. ¿Van entendiendo? Sí. Y por ejemplo, el Papa Francisco, con su aura, él cubre a todos los millones de católicos que hay en el mundo entero. Imagínense la responsabilidad.
Y lo que él tiene en su aura, eso es lo que él le proyecta a la gente. Y ustedes, toda la gente que ustedes tienen bajo su dominio, ustedes le proyectan lo que ustedes tienen en su aura. Entonces aquí dice, dominio sobre el aura y su esfera de influencia, que por supuesto que todo sea bueno, armónico. ¿Qué más? Maestría de la ley de la transubstanciación. ¡Epa! Transubstanciación. Transubstanciación. Repitan. Transubstanciación. Esta B hay que pronunciarla. Transubstanciación. ¿Quién me puede decir qué es la transubstanciación? Levante la mano, el que sepa. No puede ser. Ya ve. Qué mal católicos son. Qué malos cristianos son. Esto es la esencia del cristianismo, sobre todo del catolicismo, es la transubstanciación. Tienen que venir entonces a la metafísica a aprender. Ya les voy a enseñar lo que es la transubstanciación. Dígame usted entonces, que usted levantó la mano. Es Muy bien. convertir una sustancia en otra. Es convertir una sustancia en otra. Como en la consagración. ¿Qué pasa entonces en la consagración? Se convierte el pan y el vino en la sangre y en el cuerpo de Jesús. Exactamente, en la transubstanciación, el pan deja de ser pan y se convierte en el vino. en el cuerpo de Cristo. Y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Eso se llama transubstanciación. ¿Se lo aprendieron? Sí. Bien, eso se aprende en Luxor. También, ¿qué se aprende? ¿Qué más se aprende? La animación suspendida, frenando la respiración, quedando como desencarnado. ¿Qué les recuerda esto? El santo aliento. ¡No! ¡Qué santo aliento! Ni que 8 cuartos. ¿Qué le, por favor? La muerte y la resurrección. En la crucifixión. La resurrección de Jesús. Ahí fue donde él aprendió eso, a resucitar. Aquí dice, la animación suspendida, frenando la respiración, quedando como desencarnado. Cuando usted hace el santo aliento, ¿usted se queda muerto? No. Vaya, imagínate que empecemos a matar gente aquí con el santo aliento. ¿Me entiende? ¿Qué más? La resurrección del cuerpo y la ascensión. Otro punto que se aprende en Luxor. Otro. Respeto y gratitud a los maestros. ¿Y qué más? Las administraciones mayores. Tienen ya una idea de la vida de Jesús, todo lo que aprendió en Luxor y cuál fue su vida. Su vida fue marcada por todo lo que él aprendió en su escuelita, que no era ninguna escuelita. Y eso mismo ustedes lo están aprendiendo en metafísica, porque estos cursos nosotros los damos. No hemos dado ahorita los libros de Serapis Bey, no creo que los tenemos publicados, no. Pero ahí están los cursos con toda esta instrucción. Muy bien. Y llegó un momento en que Jesús partió a pie y solo y pasó un tiempo en Arabia, otro en Persia, luego en Kashmir y Tíbet. Él se fue a todos esos lugares. Después fue al retiro de su maestro Maitreya en India para recibir las instrucciones más avanzadas. Jesús venía con todo su adelanto, de toda su misión, pero acuérdense que cuando uno nace, lo cubre a uno el velo del olvido. ¿Ustedes se acuerdan qué fueron ustedes en la vida pasada? No. ¿Por qué? Porque tienen el velo del olvido. Es un velo de misericordia. Pues ustedes mataron, robaron, mejor que ni se acuerden. Pues sí. Así es. Muy bien. Y este es el maestro de Jesús que le ayudó a recordar toda su misión y todo lo que él tenía que saber
para hacer su ministerio, el maestro Maitreya. Muy bien. Esto es muy importante y quiero que se lo graben porque es nuestra conducta. Cuando Jesús entró, por supuesto, al templo de Maitreya, al aula de clase de Maitreya, Maitreya sabía la misión que él tenía, que era única en el planeta. Y cuando entró, no le dijo a nadie, ahí está Jesucristo, el que va a salvar a la humanidad. Jesús entró como Pancho por su casa. Maitreya no dijo nada. Y el día que se fue, no lo despidieron. Humildad, señores. Así que aquí, a la metafísica, nadie va a venir diciendo, yo fui el que fundé la metafísica en tal parte. Hay gente que lo hace. O yo fui el primero que dio la metafísica aquí. No, señor. Humildad. Aquí nadie ha hecho nada. O si lo ha hecho, pero no se dice. Una completa humildad. Ahí vemos una foto de Maitreya dando clases, sentado en su silla. ¿Qué aprendió Jesús con Maitreya? Miren todos los secretos que les estoy enseñando. Ya les dije todo lo que había aprendido en Luxor. Eso no quiere decir que ustedes lo sepan. Ustedes tienen que meditar y ejercitarse mucho para lograr todo eso. Y ahora vamos a ver lo que aprendió con Maitreya. Vamos a ver. No delante de los demás estudiantes. Humildad completa. Eso lo tenemos que hacer nosotros también. Segundo, ser tratado como los demás. No ser tratado como una persona especial. Si usted es maestro de metafísica y lo sientan de último, desarrolle la humildad y quédese de último. Usted es maestro de metafísica y no le ponen una silla especial, quédese con su silla normal. No se destaque delante de los demás. 3. No recibir favores ni ayuda extra de nadie. Miren cómo han contradecido o contradicho, se dice, ¿no? No sé cómo se dice, se me enreda el idioma. Cómo han contradicho a Maitreya y la enseñanza de Maitreya. Esas personas que por ser facilitadores quieren recibir favores, dinero, engañan. Hay una persona por allí que dicen que él le tienen que dar dinero porque es el que me dirige a mí en España para dar las conferencias. Y resulta que son los españoles los que hacen todo. Y él en América engaña para sacar dinero a costa mía y de los demás, usando mi nombre. Eso es un estafador. Los perdono, pero no los quiero ni ver. Porque hacen doble daño o triple daño. Me dañan a mí, dañan la enseñanza, dañan a los que roban y encima están ensuciándose puercamente sobre la enseñanza de los maestros de sabiduría. El cuarto, levantarse por el propio esfuerzo. Usted va a llegar a ser lo que usted quiere ser por usted mismo. Quinto, el poder de la concentración mental sobre cada afirmación y el significado del poder de la palabra. Aquí están fallando todos. Cuando los veo decretando, no levantan vibración. Yo me siento siempre atrás y me pongo a medir la vibración. No la levantan. Porque no es decir palabras, es traer la vibración de lo que usted está diciendo. Y creo que el secreto está en no estar gritando. Pueden creer, amada presencia, yo soy. ¿Qué fue? Tienes que decir, puede hacerlo fuerte, pero atrayendo esa vibración. Eso es lo que enseña ahí Maitreya. La concentración mental sobre cada afirmación y qué significa lo que están diciendo. Manifestar exteriormente el poder de un decreto, o sea,
que cada decreto que hagas, manifestarlo y no pasar al que sigue si el anterior no lo has manifestado. De eso se trata la metafísica. Eso hacíamos nosotros con Connie Méndez. Y eso trato que hagan los estudiantes que estudian conmigo. Concienciar y vivenciar, yo soy la resurrección y la vida. Vivenciarlo, resucitar con esa afirmación. Así, cuando Jesús terminó sus estudios con Maitreya, regresó a Luxor a terminar su entrenamiento, y este entrenamiento lo hizo junto con María. Ya era un hombrecito y tomaron los cursos juntos, María y él, y pasaron 3 años y allí terminaron de pasar todas las pruebas que les faltaban. La iniciación final en Luxor consiste en la animación suspendida, quedarse como muerto y resucitar. Por eso él lo pudo hacer. Seguimos. Entonces, esto es una foto que está en la Catedral de la Almudena, en Madrid, de Jesús en animación suspendida, como que si estuviera muerto. Él nunca murió. Por eso pudo resucitar. Bueno, Jesús tuvo su aprendizaje en Luxor en preparación para manifestar un Cristo despierto, la muerte, resurrección y luego la ascensión pública. Todo eso hacerlo delante de los demás para ejemplificar que el ser humano con el poder del Cristo puede vencer todas las dificultades. Y por eso fue crucificado, que fue su prueba máxima, demostrar que pasando por lo peor que es ser crucificado, poderse levantar de allí y positivar eso. Y por eso estoy quitando la palabra crucifixión y estoy poniendo positivación, que es palabra que la he tenido que crear para el idioma castellano. Muy bien. Entonces, Jesús tenía una herencia familiar. Es que su familia toda había estudiado con los esenios. Los esenios fue un grupo selecto de judíos que estudiaban lo más profundo de la enseñanza espiritual. Él estudió allí y también Juan Bautista. San José también estudió con los esenios y mi persona ha estudiado también allí con ellos, y me recorro, no sé si tengo algunas fotos de todo el sitio donde vivían los esenios, que se llama Qumran. Bien, aquí están algunos sitios de los esenios en Qumran y está a orillas del Mar Muerto. Bien, allí se encontraron originales de la Biblia que están en este museo que está en Israel. Vamos a ver qué aprendió ahora Jesús con los esenios. Esta es la tercera lista que les doy de aprendizaje. Acuérdense que ustedes lo tienen que hacer. Yo no estoy poniendo esto allí de adorno para que ustedes digan, ay, qué bonito todo lo que estudió Jesús, y ustedes echándose aire. No. Para eso no me voy a venir desde tan lejos a Puebla a estarle enseñando cosas bonitas para que ustedes digan, ay, qué bonito, qué lindo. No. Es para que ustedes lo hagan. Vamos a ver. Hacer voto de renuncia. Decir siempre la verdad. Hacer Asenios. Hacer Prácticas ascéticas y meditar en los desiertos. Por eso Juan el Bautista vivía predicando en el desierto y meditando en el desierto, y Jesús también. El quinto, Ser piadosos, dedicados a la oración y estudio de las leyes espirituales. sexto, Realizar abluciones o purificaciones con agua como el bautismo. limpiarse con agua.
Ustedes antes de venir a la actividad de metafísica tienen que bañarse. Puede ser en la mañana antes de ir al trabajo, si después del trabajo tienen que venir para acá. Mi persona, lo primero que hago el día que tengo que dar la clase de metafísica es bañarme, purificarse. Esa purificación es el bautismo, que hoy en día en la Iglesia Católica está reducido a un chorrito de agua que le echan en la cabeza al niñito que van a bautizar. Muy bien, eso todo viene de los esenios. Muy bien. Entonces, el séptimo. Practicar el banquete sagrado de pan y fruto de la vid. De la vid. De la vid. ¿Qué es la vid? La uva. La uva. Muy bien. Practicar el banquete sagrado, señores. Sé que esta es una información que puede ser dificultuosa para todos en conjunto si la fuésemos a practicar, pero la practicamos por parte. Es después de cada charla de metafísica ir a comer junto con el facilitador. No necesariamente tiene que ser un banquete en el Hilton o en el Sheraton, no. Puede ser irse a comer unos elotitos a casa de la señora que está en la esquina que vende elotitos. Ese es el banquete. Compartir, comulgar, no, ni un convivir, nada. Comulgar, que es hacerse uno con los demás. Y por eso para nosotros es tan sagrada la comida después de la actividad. Claro que si todos ustedes, que aquí hay un gentío, me invitarán a comer, es imposible. Tendría que ser un banquete en un restaurante con más de 100 puestos. Pero por grupitos en las noches, después de cada actividad, vamos a comer a lugares planificados, que más o menos haya comida vegetariana para los que son vegetarianos. No tiene por qué ser caro. Lo que tiene que ser es un lugar de encuentro para comulgar juntos. Bendecimos los alimentos y compartimos. Eso viene de los esenios, y eso fue lo que hizo Jesús en la última cena, pero no fue la única cena que él hizo. Él vivía haciendo eso con sus estudiantes. Hoy en día, con el príncipe conde Rubén Alberto Gabaldá y Castro, también para él lo más importante es que comamos juntos. Pero como él es un príncipe, pues las comidas son en palacios y siempre se contratan palacios. Pero mi persona que ha trabajado con él al respecto en alguna oportunidad, él busca que los precios sean los más económicos, incluso más económicos que en cualquier restaurante, porque lo importante es compartir, comulgar, ¿verdad? Entonces, ¿qué más creían los esenios? Creer en el Mesías. Y también Tener una comunidad sacerdotal. miren todo esto no era que Jesús lo sabía, sino que él lo ponía en práctica, tanto lo que aprendió en Luxor como lo que aprendió con su maestro Maitreya, como lo que aprendió con los esenios. Aquí le tengo pues esta foto de Juan el Bautista, que era un perfecto esenio. Muy bien. Y era primo de Jesús. Seguimos. Bien. Entonces ya les dije lo que es la técnica Pesher, que es la técnica de interpretación, y allí en donde vivían los esenios se practicaba. María también era esenia. Para los esenios existía una condición de monja para la mujer que se le llamaba virgen, porque eran vírgenes. Muy bien, porque eran vírgenes del templo, y María era una de ellas, pero salió embarazada. Ya todos ustedes saben la historia, que salió embarazada. Y como decían, la virgen salió embarazada, la virgen salió embarazada. ¿Qué fue lo que quedó? No quedó de título la embarazada, sino la virgen. Y hasta hoy en día nosotros le conocemos como la Virgen
la Virgen María, porque fue el término con el cual se perpetuó. Seguimos. Porque en aquel entonces se practicaba mucho que las vírgenes dedicadas a Helios y Vesta, las vírgenes dedicadas a los templos, pues no tenían relaciones sexuales, sino se dedicaban a Dios. Todas las narraciones de la Biblia son simbólicas y hay que saber los símbolos para poder interpretar la Biblia. Muy bien. Por ejemplo, los esenios, cuando tenían problemas con alguna persona que transgredía las leyes de ellos, los expulsaban del grupo y decían que estaba como muerto. Se dice, según la técnica Pesher, que la resurrección de Lázaro fue que Lázaro fue expulsado de los esenios y cuando llamaron a Jesús fue para que lo reintegrara, lo resucitara a la vida espiritual y no precisamente porque estaba muerto. Eso dice la técnica Pesher, eso no lo estoy inventando yo, eso lo aprendí yo en Israel. Muy bien. Lázaro, bueno, ya eso se lo conté. Por ejemplo, en lo del vino, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Entre los esenios el vino estaba reservado para los iniciados. Jesús lo hizo en la última cena. Y el agua para los principiantes. Miren, entonces ahora pueden entender cómo fue que convirtió el agua en vino. Lo que era para los principiantes lo convirtió para los adelantados. El milagro del vino de Caná simboliza poner al alcance de todos, como si fuera agua, la más alta enseñanza espiritual, que es el vino. ¿O no entendieron? Sí. ¿Verdad? Puso el vino, o sea, la más alta enseñanza espiritual, al alcance de los principiantes como que si fuera el agua. Lo que hizo Conimentes, lo que mi persona hace con ustedes todos los días. Poner el vino como que si fuera agua. O sea, convertir el agua en vino. Según la técnica Pesher, esto te digo, lo aprendí allí con los esenios, en Qumran, con ellos. Bueno, gracias.